Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas que creen en Cristo Jesús, que creen en la Palabra de Dios, y de igual manera les damos esa cordial bienvenida también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que realizamos cada día, 1 hora con Dios, 1 hora dedicado nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra vida para recibir la salvación por fe y gracia, para recibir una vida nueva. ¿Cómo podemos nacer a la vida espiritual? Engendrado por el Espíritu Santo en nuestra vida humana. Ese es el mayor milagro que la Biblia presenta, que el ser humano pecador puede tener un segundo nacimiento por fe y gracia por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, a un maestro religioso, registrado en San Juan capítulo 3, verso 3 al 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Necesitas nacer del Espíritu, un segundo nacimiento. A eso se llama salvación por fe y gracia. O también se llama recibir la justificación por fe en Cristo Jesús. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 316 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Más que en cualquier otro tiempo, estamos ingresando a la crisis final, a los últimos días de la historia de este mundo, donde la Biblia nos anticipa de que habrá una angustia, un tiempo de angustia. Eso es lo que dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, 1 y 2. Un tiempo de angustia como nunca hubo hasta aquí. Y el libro de Apocalipsis también confirma del tiempo de angustia donde este mundo será envuelto en toda clase de males. Habrá angustia, dice, de todos los seres humanos. Aún dice que la tercera parte de la humanidad disminuirá. Entonces necesitamos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, estar preparados para esos tiempos difíciles, porque en esos tiempos difíciles el Evangelio deberá predicarse. Pero solamente dice los justos predicarán, los santos predicarán, los fieles predicarán, los que han consagrado su vida totalmente al servicio de Cristo predicarán. Entonces, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es, como conocedores de la palabra de Dios, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser justos? ¿Cómo podemos ser justos, santos, rectos, buenos, perfectos? Y la Biblia nos responde. Y la santidad, la vida de justicia, la vida cristiana es por medio del nuevo nacimiento. En vano podemos hoy afanarnos como Nicodemo. Podemos ser maestros de la religión, podemos ser líderes, teólogos, pastores, misioneros, sacerdotes, cualquier nombre que tengamos como líder, como maestro,
Pero si no hemos nacido del Espíritu Santo, si no tenemos el carácter de Cristo, si no tenemos el amor de Dios en el corazón, nuestra vida religiosa será solamente una apariencia de piedad. Solamente será una religión legal. Nuestro corazón, nuestra mente seguirá mal. Y si como creyentes también, como el pueblo judío, los judíos eran religiosos, muy celosos en cumplir la enseñanza de la palabra de Dios, en cumplir las leyes, pero su corazón, su mente seguía haciendo lo mismo, y todos los días la mente carnal, el corazón egoísta, siempre los llevaba al mundo, a amar al mundo, a buscarse la vida en el mundo, a tener esperanza en el mundo, a creer en las cosas de este mundo, y no tenían fe verdadera. Y llegó el día de su oportunidad. Jesús mismo, el Salvador, vino a este mundo para enseñarles este evangelio que estamos estudiando, un evangelio puro, un evangelio con poder, un evangelio que sanaba a los enfermos, un evangelio que cambiaba las vidas. Los discípulos llegaron a ese cambio, dejaron todo por seguir a Jesús. Así como dice en San Lucas capítulo 14, allí encontramos en el verso 33, Jesús les dijo: así pues, cualquiera de vosotros. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera es cualquier persona, no interesa sea religioso o no, sea católico, protestante, adventista, evangélico o de los ministerios, de los grupos, cualquiera, dice cualquiera de vosotros, que no renuncia a todo lo que posee en este mundo, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo de Jesús, necesita estar dispuestos a dejar este mundo. Disposición, renuncia, es una condición esencial, una de las condiciones, pero no solamente la condición es una, sino la Biblia presenta 12 condiciones, que lo hemos estructurado por motivo de estudio. Pero todas esas condiciones se realizan por fe. Por eso Efesios 2:8 al 10 dice: por fe y gracia sois salvos, no por obras de la ley. Necesitamos estudiar cómo es esa salvación por fe y gracia solamente, sin realizar obras de la ley, sin hacer obras de lo que la Biblia enseña. Esa es la mayor pregunta que el mundo religioso no ha podido comprender. Y nosotros estamos estudiando ese estudio exactamente, las condiciones. Para recordar, vamos a enumerar, porque estamos en la condición número 12, en la última, en la que debe sellar, en la que debe revelarnos cómo podemos nosotros ser justificados por la fe, cómo tener justicia, cómo tener una vida justo, ser justos. La primera condición que hemos estudiado es aceptar el llamamiento. Dios nos está llamando de muchas maneras. Y este estudio también que realizamos ya más de un año es un medio que Dios utiliza para llamarnos a cada uno de nosotros. Pero no solamente es aceptar el llamamiento,
sino la segunda condición es conocer la palabra de Dios, conocer las leyes de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí entonces entran a tallar, entra a funcionar los mensajeros, los maestros, los pastores, los misioneros, los predicadores, teólogos, todos los líderes enseñan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente pueda cumplir la segunda condición de conocer y aceptar la palabra de Dios. Pero el problema es que muchas veces se enseña mal, a utilizar mal la palabra de Dios. Y el estudiante de la Biblia también a veces llega a comprender mal la palabra de Dios, a utilizar mal la palabra de Dios. Y nos volvemos a veces delincuentes religiosos, así lo vamos a llamar. A muchos los va a ofender esto, pero la verdad hiere. La verdad, la palabra de Dios, dice, es como espada de dos filos. Una espada puede ser para bien o para mal. Con una espada como el bisturí, el médico experto puede hacer una operación y puede salvar vidas. Un cocinero, una cocinera experta puede utilizar el cuchillo para preparar buenos alimentos para salvar vidas. Pero un delincuente, un inexperto, llevado por la ira, por la cólera, puede utilizar mal la espada, el bisturí, el cuchillo, y puede utilizar para herir, para dañar, para matar. Así es la palabra de Dios. Muchos enseñan la palabra de Dios para vida eterna y otros para muerte, para herir, para perdición. Así la Biblia es una mina, es una ciencia interminable. Entonces, hemos estudiado ya, solo vamos a recordar el segundo requisito, la segunda condición. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Cuál es la función de las leyes de Dios? ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Cuál es el uso correcto de la Biblia? ¿Para qué hay que utilizarlo? Y el apóstol Santiago nos responde con una ilustración en el libro de Santiago capítulo 1 y 2, allí está. ¿Qué dice? La ley, dice, es como un espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Cumple la función del espejo nada más. ¿Qué hace el espejo? El espejo nos muestra nuestra verdadera condición. Si estamos manchados, si estamos mal vestidos, si estamos sucios, nos muestra el espejo. Así es, dice la palabra de Dios. Con ese fin, con ese objetivo, Dios inspiró y hizo escribir la Biblia. Con ese objetivo, Dios mandó la ley por medio de Moisés para detectar el pecado, para mostrar nuestra vida pecaminosa y para decirnos de que estamos enfermos de pecado y nos espera la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la función de la palabra de Dios. Ahí termina su función. La Biblia, la ley, no puede solucionar nuestra vida pecaminosa. Así como el espejo después de mostrarnos nuestras manchas no puede limpiarnos, no puede solucionar nuestra vida pecaminosa la Biblia, la ley. Pero
El objetivo también de la Biblia es decirnos que existe un Dios, que debemos ir al médico de los médicos, al que soluciona el pecado, es Cristo. Esa es la segunda función de la Biblia, de las leyes, llevarnos a Cristo, mandarnos a Cristo, para que Cristo pueda solucionar nuestra vida. Así como el enfermo, una vez diagnosticado con los aparatos como la ecografía, rayos X y el examen de sangre, solo muestra que está enfermo grave, no puede solucionar su vida. Los aparatos que diagnostican nos manda al médico y el médico nos debe dar medicina. Así, el religioso, el profeso cristiano que conoce la palabra de Dios, ha sido predicado, ha estudiado la Biblia, ahora debe ir a Cristo. En Cristo hay salvación. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro medio, no hay otro nombre, no hay otra forma de salvación en Cristo Jesús. Ahí termina la función de la Biblia y de la ley de Dios. Pero los líderes religiosos, como los delincuentes, han utilizado mal la Biblia. Así como Pedro tenía un cuchillo, una espada. Y cuando Jesús fue apresado, al siervo del sumo sacerdote, Malco se llamaba, que apresó a Jesús, que le agarró a Jesús y no quería soltarlo. Pedro utilizó mal la espada, el cuchillo, y le cortó la oreja. Quería asesinarlo por el cuello, pero no dio en el objetivo y cortó la oreja. Hizo daño, utilizó mal. Así muchos utilizan mal la Biblia, la ley de Dios. ¿Cómo utilizan mal? Los predicadores dicen, hay que obedecer la Biblia, hay que cumplir la Biblia, la ley de Dios hay que obedecer, hay que cumplir. Utilizan mal. No, la Biblia, la ley de Dios, hay que utilizarlo correctamente. Hay que al pecador, una vez mostrado su pecado con la Biblia, una vez evangelizado, una vez adoctrinado, una vez enseñado la palabra de Dios, hay que llevarlo a Cristo, como Juan Bautista. Juan Bautista les dijo, generación de víboras, no podéis hacer el bien, estáis habituados a hacer el mal. Y le presentó la solución. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista no les dijo, ustedes tienen que cumplir la ley, tienes que guardar sábado, tienes que pagar diezmo, tienes que practicar reforma por salud, tienes que ir a la iglesia, tienes que predicar la palabra de Dios. No le dijo Juan Bautista, sino le presentó al Cordero, a Cristo. No hay otro nombre, no hay otra forma de salvación. No es por obediencia, porque el pecador malogrado, su vida por el pecado, no puede obedecer. Eso dice Romanos capítulo 8, 1 al 10. No puede cumplir la ley. Necesita primero sanidad. Es como el enfermo en cama en el hospital, el enfermo en silla de ruedas. No puede hacer nada. No puede ir a estudiar, no puede ir a trabajar, no puede ir a ayudar a la gente, no puede predicar el evangelio, no puede hacer nada porque está inválido. Así es el pecador. Eso le demuestra la palabra de Dios. Le dice al pecador, eres miserable, ciego, pobre, desnudo. Apocalipsis 3, 14 al 18. Gálatas 2, 20. Pablo reconoció, soy miserable, dijo. A pesar que Pablo era estricto guardador de la ley, que eso vamos a estudiar esta noche.
Era una persona que enseñaba la palabra de Dios, las leyes de Dios. Pero a la final, cuando entendió correctamente la palabra de Dios, que es la espada, dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dijo: Jesús es el Salvador. Reconoció a Jesús como el Salvador verdadero. Entonces, necesitamos comprender correctamente los primeros pasos, los requisitos, las condiciones para recibir la solución para nuestra vida de pecado. Es por la salvación, nuevo nacimiento, justificación. Y por eso estamos estudiando. El segundo paso entonces es aceptar la palabra de Dios que nos dice que somos pecadores e ir a Cristo. Venid a mí todos los trabajados, cargados, los pecadores, tal como están, dice. No necesitan obedecer todavía porque no van a poder. No necesitan cumplir las leyes porque no van a poder. Venid a mí, dice. Pero el mundo religioso utilizó mal la Biblia. Les gustó la Biblia, obedecer la Biblia. Pero no se puede cumplir la Biblia, no se puede obedecer la Biblia. En vano salen a predicar el Evangelio, se cansa el ser humano, se regresa a su trabajo, a su vida. No va a haber salvación en esa forma. La obediencia va a venir después, está en el segundo lugar. Lo primero es aceptar la palabra de Dios, las leyes de Dios, y entregar nuestra vida totalmente a Cristo. ¿Cómo se entrega la vida? Como hemos leído en una de las condiciones en San Lucas capítulo 14, 33, cualquiera, dice, puede venir, pero tiene que renunciar a todo lo que posee. ¿Qué es lo que el hombre posee? Una vida pecaminosa, miserable, ciego. Renunciar a esa vida. Y tiene todas las posiciones, tiene estudios, profesión, trabajo, negocios, casa. Renuncia a eso, dice. Así como los discípulos renunciaron para seguir a Jesús. Pero esa condición no enseñan los líderes. Más bien los líderes que dicen: no, vayan al mundo a trabajar, estudien para trabajar al mundo, solo saquen tiempo para venir a la iglesia y para pagar diezmos. Evangelio engañoso, pervertido, evangelio legalista. No es así. O en todo caso, vamos a leer en Romanos capítulo 9, el versículo 30 y 31 y 32. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras una ley de justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. No llegó a ser justo el pueblo de Israel, dice, a pesar que iba tras una ley de justicia. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que el pueblo de Israel iba ¿cómo? Por obras de la ley y no alcanzó justicia, no llegó a ser justo. Entonces, primero hay que ser justo para poder cumplir las obras de la ley. Pero los israelitas, los judíos, sin ser justos, trataron de
aceptar la ley y cumplir la ley por obras. Por eso el apóstol Pablo, que dice en Romanos 3, el verso 20 hasta el 22, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué entonces uno no puede ser justificado, no puede llegar a ser justo por las obras de la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. La ley Dios mandó, y la Biblia también, para conocer nuestro pecado nada más, como un espejo. Pero ahora, dice 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo podemos ser justificados, llegar a ser justos? Aparte de la ley, por la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y termina diciendo en el verso 28. Concluimos, dice, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que el hombre pecador puede llegar a ser justo por la fe, sin las obras de la ley. Todavía no necesita obedecer, porque es un hombre pecaminoso. Por fe tiene que entregar su vida a Cristo para el nuevo nacimiento, para que nazca como justo, como santo, como bueno, con la ley en el corazón. Ahora sí vendrá la obediencia. Así que hoy el mundo religioso aplica mal la palabra de Dios, la Biblia, y las leyes de Dios. O si no, veamos en Gálatas capítulo 3, el verso 10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que si el ser humano, sin haber nacido a una vida nueva, sin ser justo, siendo pecador, con corazón egoísta, con mente terrenal, obedece la ley, está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Porque no va a poder cumplir la ley a cabalidad, a perfección. Como dice Santiago 2:10, el que ha cumplido la ley y falló en un punto nomás, fracasó, dice, falló en todo. El hombre carnal, natural, pecaminoso, nunca va a poder cumplir la Biblia ni la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es? El verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Así que por la ley uno no puede llegar a ser justo. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Primero necesitamos ser justos, dice. ¿Y cómo uno puede ser justo, justificado? Eso es lo que estamos estudiando. Por el nuevo nacimiento, por la conversión. Y en el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos puede librar de esa obediencia a la ley humanamente. Cristo dice: ustedes pecadores no van a poder cumplir, obedecer la ley. Por eso, Cristo dice: venid a mí todos los trabajados y cargados de pecado.
hombres pecaminosos, vengan a mí tal como están. No necesitan obedecer la ley, dice, porque no van a poder. No necesitan obedecer mi palabra. La Biblia dice, no van a poder obedecer. Vengan a mí, dice. Y 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El nuevo nacimiento. Pero para nacer a vida nueva necesitamos pasar por los 12 pasos, los 12 requisitos, los cuales estamos estudiando. La fe es la tercera condición requisito. Y así, entonces la Biblia hay que saber utilizar correctamente. Si utilizamos mal, es para maldición, para muerte. Necesitamos ser justos, vida nueva. El cuarto requisito era humillación como un niño. El quinto, arrepentimiento verdadero. El sexto, quebrantamiento de espíritu, de vida, de corazón. El séptimo, renunciar a esa vida. Octavo, confesión. Noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Entregar nuestra vida para que Cristo nos dé nueva vida. El décimo era entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para que Cristo tome control de nuestra vida, nos limpie, aparte de nosotros el yo, el egoísmo, el corazón carnal, malogrado por el pecado, y nos dé nueva vida, y nos dirige y nos guíe. El paso número 11 era aceptar el perdón, aceptar la salvación, recibir por fe y gracia la salvación, aceptar la justificación por la fe. Y ahora estamos en el paso número 12, requisito número 12 es aceptar a morir al yo, a la vida carnal, y aceptar el nuevo nacimiento, la nueva creación, la verdadera conversión. Y en la verdadera conversión, el nuevo nacimiento, se nace con el carácter de Cristo, se nace como justo, como santo, como obediente, cambio de vida. Ahora el creyente, como hemos estudiado, tiene dos vidas, dos naturalezas. Hombre carnal no desaparece, está allí, pero ahora se recibe un hombre espiritual, nueva vida. Ahora tenemos que escoger en cuál vida vamos a vivir cada día. Seguir viviendo en la carne para muerte, para maldición. Por más que obedezcamos la palabra de Dios en vida carnal, vamos a fracasar. Es el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto es nacer a vida nueva con la ley de Dios en el corazón, como obediente, como santo. Por eso dice el justo, ahora debe vivir por fe. ¿Quieres vivir como pecador o como justo? Escoger. Muchos vamos a fracasar como Judas. En el estudio anterior hemos estudiado de Judas. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 231 hemos estudiado, hemos leído. Solo para recordar voy a leer una línea. Dice, Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Hoy en día también muchos líderes, muchos creyentes, estamos muchos años como Judas en la religión, en la iglesia. Es bueno, Jesús estaba en la iglesia correcta, con el maestro correcto, con los hermanos correctos vivía Judas, era dirigente, líder, tesorero, ministro de economía. Pero ¿qué pasó? No había llegado al nuevo nacimiento.
Su corazón, su mente era malo, era egoísta, era avaro, le gustaba el dinero, las riquezas, el sueldo, las cosas de este mundo. No había muerto al yo. No había nuevo nacimiento y se perdió. Ustedes saben la historia. Pero también Pedro y los demás discípulos estaban en la misma condición, tenían otros males. Vamos a aprender de Pedro ahora. Palabras de vida del gran maestro 118. Y la Biblia nos habla, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan nos habla de Pedro. Ustedes saben eso, la historia. ¿Qué pasó con Pedro? Vamos a leer. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo. Así que, ¿qué le hizo recordar a Pedro? El gallo, dice, un animal. Un animal a veces es bueno, Dios utiliza. A Balaam también, un burrito, le hizo recordar, le dijo, estás buscando oro, plata. Estás mal, regresa, le dijo el burrito. Pero Balaam no hizo caso al burro. Pero Pedro sí le hizo caso al gallo, que le hizo recordar las palabras de Cristo. Sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro Pedro. Pedro había negado a Jesús. Había dicho, no conozco, yo no he estado con él. Negó a su maestro. Ese discípulo que estaba 3 años con Jesús. En ese momento, Cristo miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Y Pedro salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Así que Pedro había cumplido casi todos los requisitos, las condiciones para seguir a Jesús. Así como Pedro en una oportunidad está en el Evangelio de San Mateo, ya en los estudios anteriores hemos leído, y Pedro en representación de todos los discípulos, ¿qué le dijo a Jesús? Le dijo, Maestro, nosotros, dice, hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. Hemos dejado, dice, casa, trabajo, familia, la ciudad donde vivíamos. Hemos dejado todo, dice, para seguirte. Había cumplido la condición de renuncia y dejar todo. Como dice San Lucas 14:33, hemos renunciado a todo, dice, hemos dejado. Y te hemos seguido, dice, 3 años y medio, maestro, le dijo, ¿qué pues tendremos? Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, tendréis, dice, 100 veces tanto bendición, no les va a faltar nada, y la vida eterna. Así, Pedro había cumplido casi todas las condiciones, pero le faltaba una condición. ¿Cuál era esa condición? Aquí vamos a leer esa condición. Dice, salió Pedro y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Su corazón no estaba quebrantado, que era el 6º requisito que hemos estudiado, corazón quebrantado. A eso Pablo lo llama
miserable hombre de mí. Reconocer que somos pecadores, inválidos, que no podemos cumplir nuestras promesas de ser fiel a Dios. No podemos predicar el Evangelio con poder con Cristo. No podemos visitar a los enfermos y llevar a Cristo y sanarlos. No podemos tener amor en nuestra familia. El amor se nos acaba y terminamos con ira, con cólera, con rencor, con venganza, con descontento. No podemos. Eso es reconocer. El que ha entendido la palabra de Dios reconoce que su vida no vale. Al aceptar a Cristo, Cristo es la roca, quebranta nuestro corazón, nuestra vida. Y Pedro llegó a esa condición, dijo: Señor, mi vida no vale. Mi vida religiosa cristiana de 3 años y medio no vale, dijo: Señor, en vano te he seguido, en vano te he obedecido. Quebrantamiento de vida. Pedro había llegado, dice, al punto de la conversión. Allí está. Recién Pedro experimentó la conversión. Ese único requisito de los 12 le faltaba. Y amargamente se arrepintió de su pecado nuevamente. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento. Así como el publicano cuando fue a orar al templo se golpeaba el pecho y decía: Señor, soy pecador, no puedo hacer el bien, no puedo obedecerte, no puedo cumplir, no puedo tener amor, no puedo cumplir la ley todo. Así reconoció: mi vida no vale, renuncio a mi vida, te entrego mi vida. Y Pedro experimentó la conversión verdadera y completa y nació a vida nueva. Así hoy los religiosos, el mundo cristiano está así, sin conversión, sin nuevo nacimiento. Han dejado todo, siguen a Cristo, se reúnen, predican, hacen cultos, ceremonias, ritos cumplen, todo. Pero falta la verdadera conversión. Entonces, Pedro experimentó la conversión y desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas, orgullosas. Así es la verdadera conversión. Por eso cuán importante es conocer todos los requisitos, todas las condiciones que son sencillas. Y ojo, no nos olvidemos, entre las condiciones para nacer a vida nueva, para tener la salvación por fe y gracia, para ser justificado, no hay ninguna condición que diga: tienes que obedecer la palabra de Dios, tienes que cumplir la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que pagar diezmo, tienes que predicar la palabra de Dios. No hay ninguna condición, porque el hombre pecador no puede realizar esas cosas. Dios no exige, Dios no es injusto, no impone cargas, no impone mandatos. Solo los líderes que no entienden imponen mandatos, imponen cargas. Pero los feligreses no cumplen, solo cumplen momentáneamente, temporalmente, emocionadamente. Después vuelven a su vida antigua, no van a poder cumplir. Necesitan nuevo nacimiento. El líder que se equivocó tiene que nacer de nuevo como Nicodemo. Yo también necesito nacer, y todo creyente necesita nacer. Tenemos otro ejemplo en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes del joven rico y del doctor de la ley? Muchos podemos ser especialistas en la Biblia, en las leyes de Dios, y podemos ser ricos también. ¿Qué pasó con el doctor de la ley y el joven rico? Vamos a leer. Alza tus ojos 219. La obediencia a los mandamientos de Dios es el precio de la vida eterna.
la condición para tener vida eterna, para entrar al cielo, la condición es perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Vamos a leer en el mismo libro Alza tus ojos 219. Hay una obra muy extensa e importante que cumplir en la humanidad caída. Esta es la verdadera interpretación de la conversión genuina. ¿Cómo se debe interpretar, comprender completamente en su verdadera revelación la conversión genuina? Dice así: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La respuesta a esta pregunta, según fue dada por el intérprete de la ley, comprende el deber total del hombre que está buscando la vida eterna. El doctor de la ley no fue capaz de evadir una pregunta tan directa y significativamente expresada como la que tenía que ver con las condiciones de la vida eterna. Así que Jesús al joven rico y al doctor de la ley le preguntó las condiciones de la vida eterna. ¿Y cuál es la condición para la vida eterna, para entrar al cielo, para vivir en la tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay pecado? ¿Cuál es la condición? Tanto el doctor de la ley como el joven rico no pudieron evadir que es necesario para la conversión también. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es bueno reconocer la ley de Dios, la palabra de Dios. Es bueno aceptar la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿qué necesita? La ley de Dios debe llevarnos a la conversión. ¿Y cómo podemos cambiar de vida, nacer a vida nueva por medio de la ley de Dios? Salmos 48 y Salmos capítulo 19 nos dan la respuesta. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. La ley de Dios, la palabra de Dios, tiene que estar en el corazón, en la mente, para que nos cambie de vida. De seres humanos desobedientes a seres humanos obedientes, lo cual hemos estudiado, por el nuevo nacimiento y la conversión. Para poder cumplir, obedecer la ley, primero tenemos que tener la ley en el corazón. No es tener la ley en la mente nada más, como conocimiento. No es cumplir la ley en la letra de la Biblia. Ahí es donde se equivocaron las religiones, el cristianismo. El que les habla también se equivocó muchos años. 10, 20, 30 años equivocado, queriendo cumplir la ley, con corazón egoísta, con mente carnal, con celo ciego, apariencia de piedad. Externamente cumplía la ley, pero mi corazón no estaba contento, feliz. En mi corazón había ira, cólera, reaccionaba. Entonces, así no es el cumplimiento. El Espíritu Santo, al engendrar nueva vida, tiene que escribir la ley en el corazón. Eso es lo que dice el libro de Segunda de Corintios. Allí podemos leer en Segunda de Corintios capítulo 3, cuando habla del nuevo pacto, dice así, Segunda de Corintios capítulo 3, dice así en el verso 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto,
no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de la carne. Así que el Espíritu Santo debe, en el nuevo nacimiento que engendra, debe escribir la ley de Dios en las tablas del corazón, de la mente, de una mente nueva, un nuevo corazón. Allí el Espíritu Santo escribe la ley. A eso se llama conversión verdadera. Ahora sí, el creyente nacido a vida espiritual, la obediencia va a salir de adentro. Para que los jóvenes señoritas entiendan, el celular, la computadora, el laptop, tiene que estar programado adentro, tiene que tener programas. Si no tiene programas, no va a funcionar. Así es el ser humano. Si no está programado con la ley de Dios, grabado, escrito en el corazón nuevo, el creyente no va a poder obedecer perfectamente. En vano va a obedecer, va a fracasar. Ese es el Evangelio verdadero, justificación por la fe, salvación por fe y gracia. Terminemos de leer. Comprendió sus implicancias y la necesidad de responder a las demandas de la ley con el amor supremo de Dios y al prójimo a sí mismo y a Dios. Sabía que no había hecho ni una cosa ni la otra, el joven rico ni el doctor de la ley. No habían podido cumplir la ley perfectamente, a pesar que ellos conocían la ley, dice. Y la convicción de su negligencia en obedecer los primeros 4 mandamientos y los últimos 6, especificados claramente en las palabras de los oráculos santos de Dios, fue grabada por el Espíritu Santo en su corazón. Se vio a sí mismo pesado en la balanza del santuario y hallado falto. No servía a Dios por encima de todo, porque no lo había amado por encima de todo, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Decididamente carente de ese requerimiento de la ley de Jehová, fracasó indiscutiblemente en amar a su prójimo a sí mismo y en amar a Dios. Así que tanto el doctor de la ley y joven rico fracasaron, dice, en amar a Dios y a su prójimo con todo el corazón, con toda la mente y las fuerzas. Y por eso el joven rico, como no amaba a Dios, no quería seguir a Jesús, porque amaba a las cosas de este mundo. Y se regresó triste y se quedó toda la vida triste y murió triste. Así como Judas murió triste, porque no quiso aceptar la conversión. Pero Pedro sí aceptó la conversión. Quebrantamiento de espíritu, entrega del yo, muerte al yo y nuevo nacimiento con la ley de Dios en el corazón. Ahora a eso se llama verdadera conversión. Ahora sí, el justo vivirá por la fe, el justo obedecerá por la fe. Ahora el justo amará a Dios con toda su alma, sus fuerzas y su mente. Y el justo amará a su prójimo con su mente, con su fuerza y con su corazón. ¿Cómo es amar a Dios con las fuerzas? El ser humano ama al mundo con sus fuerzas, porque trabaja con sus fuerzas para el mundo. Todos los días suda con sus fuerzas, esclavo del mundo.
entonces ese creyente no ha nacido a vida nueva, no ama a Dios con sus fuerzas. Y como ama a Dios con su mente el profesional preparado con su mente, trabaja para el mundo, esclavo del mundo, no ama a Dios. Para amar a Dios, activamente tiene que nacer como misionero y trabajar todos los días con el poder del Espíritu Santo, con Cristo. Tiene que predicar, enseñar, predicar el Evangelio y llevar a los enfermos a Cristo, obra médico-misionera. Pero como no quiere amar a Dios con su mente porque no tiene la ley de amor escrita en su mente, el amor no sale del corazón. A la fuerza quiere amar cuando va a la iglesia, a la reunión. A la fuerza quiere amar a Dios cuando dedica una hora o cuando sale a hacer obra misionera y después regresa a amar al mundo. Así como el joven rico regresó a su vida antigua a amar sus riquezas. Qué tristeza, qué fracaso, qué maldición, dice la Biblia. Gálatas hemos leído 3:10. Malditos los que practican las obras de la ley. Ahora, ¿cómo se ama al prójimo con las fuerzas y con la mente? Es todos los días trabajar para llevar el Evangelio, ser siervo de Cristo, colaborador de Cristo. La mente debe dedicarse también para predicar el Evangelio y enseñar todos los días activamente. Pero es por medio de la conversión el nuevo nacimiento. Esta verdad duele. Nicodemo también se fue dolido, porque recibió un golpe mortal, el yo, el orgullo religioso, el orgullo de ser líder. Recibe un golpe, tienes que nacer de nuevo, tienes que morir al yo. Y cuando nazcas, trabajarás por gracia, ya no por dinero. Solo el egoísta trabaja por dinero. Dios no le va a hacer faltar, dice. Esa promesa hemos estudiado también. Ahora vamos a aprender ¿de quién? De Pablo. Pablo, Hechos de los Apóstoles 98, párrafo 3. Historia de la Redención 326. Dice así. Para terminar nuestro estudio vamos a leer. El relato de la conversión de Saulo. Se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presente. Saulo fue puesto directamente en la presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Pero sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia, para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. Cuando Pablo experimentó la conversión, aceptando a Cristo, renunciando a su vida antigua, Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor no le mandó a predicar, no le dijo, anda a predicar, porque esa no es la condición. ¿Qué le dijo? Anda a la iglesia de los cristianos, no de los judíos. Allí se te va a decir lo que tienes que hacer, dijo. La iglesia entonces es el lugar donde el creyente recibe el mandato de Cristo, ir a predicar el Evangelio todos los días, pero con Cristo yo estaré con vosotros. ¿Y por qué hoy las iglesias no cumplen esa misión? Cristo organizó la iglesia con fines misioneros, dice. Por eso, cuando uno se bautiza, nace como misionero activo, dice, para predicar el Evangelio.
¿Y por qué los bautizados no son enviados por los líderes de la iglesia a predicar todos los días? ¿Por qué los líderes mandan a trabajar, a servir al mundo y solamente algunas horas a guardar sábado o a hacer culto? ¡Qué triste engaño! Necesitamos hoy tocar la trompeta, decir la verdad. La verdad hiere, pero la mentira mata. ¿Por qué con la mentira engaña los líderes? ¿Por qué no le dicen al cristiano: ahora has renunciado al yo, al mundo, ahora tienes que predicar el evangelio todos los días? Al escribir a los filipenses, Pablo describió su experiencia antes y después de su conversión, y dice, Filipenses 3, 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible en las obras de la ley. ¿Y qué dijo después? Cuando se convirtió. Así era su vida sin conversión. Ahora vida con conversión. Después de su conversión, su testimonio fue, Filipenses 3, 8, 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, por las obras de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe para salvación. Así Pablo testificó de su vida antes de la conversión y después de la conversión. Les invito a todos a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 3. Lean capítulo 3 entero. Y el día de mañana vamos a continuar estudiando y ver Pablo antes de su conversión y después de su conversión. Que Dios nos bendiga. Gracias por vuestra atención. Amén.